¿Tienen sueño? No, qué bueno, hermano. Es buena señal. Aleluya. Hoy vamos a continuar con el asunto de la cena del Señor, hermanos. Nos quedamos en el vino. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Son palabras del Señor, hermanos. Bebed de ella todos. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos seguros que somos hijos de Dios? Amén. Aleluya. ¿Y cómo están seguros que son hijos de Dios? Esa es una buena pregunta, hermanos. Más adelante la vamos a responder. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Usted, mi hermano y mi hermana, tiene la seguridad de que es hijo de Dios, de que el Señor Dios Todopoderoso le ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor le ha revelado de alguna manera cuál es. Mire, esto es muy importante, hermano, que le voy a decir. El Señor a usted le ha manifestado qué es lo que tiene que cambiar en su vida. Aleluya. Ahora, si el Señor le manifestó, hermano, a usted qué es lo que tiene que cambiar en su vida, lo ha hecho. Lo ha cambiado. O ha menospreciado la palabra de Dios. Esto es algo muy importante y muy serio, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros en unos días más, si el Señor nos permite, hermanos, vamos a estar participando de la cena del Señor. Aleluya. Y ya hablamos a qué hace referencia el pan. El pan de la mesa del Señor. ¿Sí se acuerdan? El cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Y tiene muchos beneficios, hermano, como ya los vimos en el servicio pasado. Todo esto es grabado, hermanos. Aquí está el celular grabando el mensaje. Usted lo puede escuchar en el podcast de la iglesia. Si usted quiere recordar de lo que hablamos aquí, si algo no le quedó claro, hermanos, no es un mensaje, hermanos. No es un mensaje o no es lo que aquí compartimos, hermano. No son palabras que son aventadas al viento, hermanos. Es algo que el Señor ha establecido y lleva, lo más importante, hermanos, lleva un orden. Esto lleva un orden, hermanos. Si fuéramos aquí estrictos, hermanos, se les pondría un examen. Se les pondría un examen, porque esto lleva un orden. Sí, es muy importante. Esto es muy importante lo que estamos viendo en este día. Y quizás la importancia no lo note ahora, pero lo va a poder usted ver en el siguiente mensaje, hermano, cuando vamos a ver las amonestaciones del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del vino. Dice aquí el Señor: tomad, dice, bebed de ella todos. Versículo 27. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Usted sabe, mi hermano y mi hermana, que es un pacto. Acá hace referencia el Señor con un pacto. Un pacto, mis hermanos y mis hermanas, es un tipo de contrato. De acuerdo. Gracias por su participación, hermana. En el Antiguo Testamento, hermanos, fíjese, le llamamos testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le conocía más como un tipo de alianza, de unión. Pero ahora aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento, fíjense cómo lo llamamos, ¿no? Nuevo Testamento. El contrato es algo más parecido a un testamento. Para que se haga efectivo un testamento, mis hermanos y mis hermanas, ustedes saben qué es lo que tiene que pasar para que se haga efectivo, para que valga un testamento. Aparte de que tenga las firmas, ¿verdad?, del testador, tiene que haber una muerte. Alguien tiene que morir para que abran el testamento y digan: bueno, se le dejó esto a esta persona, se le dejó lo otro a otra persona.
tiene que haber una muerte. ¿Y quién cree usted que murió, mi hermano, mi hermana? El Señor Jesucristo. El Señor resucitó. Al tercer día Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo. ¿Se acuerdan cuando leímos en el mensaje anterior acerca de las riquezas, de la gloria? ¿Se acuerdan? Esto es, mi hermano y mi hermana. Eso nosotros no lo tendríamos, las riquezas del Señor Jesucristo, si Él no hubiera entregado también su sangre. Es el sello del nuevo pacto, el nuevo contrato que el Señor tiene con nosotros y de nuevos beneficios. Esto viene siendo como la firma, mis hermanos y mis hermanas, pero es mucho más que eso. Vamos a ir al libro de Jeremías. ¿Les quedó claro que es un contrato, que es un Aleluya. pacto? ¿No les quedó claro, hermanos? Amén. No sé por qué, pero pienso que tienen sueño. No. No, bueno, soy algo muy, no soy algo muy fervientes. ¿Qué es un pacto? Un contrato. Y específicamente, hermanos, aquí se está hablando acerca de un testamento. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 también. Jeremías 31, 31. Dice aquí, mis hermanos y mis hermanas, usted busque Jeremías 31, 31. Pero dice en el libro de Mateo, dice acerca de la copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama, dice, para la remisión de los pecados. Eso es lo más importante. Pero vamos a ver qué dice Jeremías 31, en el versículo número 31, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, he aquí viene días, dice el Señor. ¿Quién dice, hermanos? Padre, El Señor. ¿Digo yo? no sé. No, dice el Señor. No vayan a decir, por como dice Rod, no, dice el Señor. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí vienen días, está hablando del futuro, hermanos, esto es una profecía que se cumplió en el Señor. Dice, aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel con la casa de Judá, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan del origen de la cena del Señor, hermanos? Amén. ¿Cuál es el origen de la cena del Señor? Pascua. La Pascua, gracias, hermano. La Pascua. Y aquí que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A qué hace referencia, mis hermanos y mis hermanas? Hace referencia al momento, y aquí lo dice claramente, hermanos. La palabra de Dios se predica sola. Al momento en el que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Al momento en el cual el Señor hizo grandes maravillas, hermanos, para sacarlos de ahí. Grandes maravillas, mis hermanos y mis hermanas. Aquí el Señor nos deja bien claro a qué momento histórico, porque sucedió, está haciendo referencia. Al momento en el que el pueblo de Israel salió de ahí. Pero aquí dice que el Señor tomó la mano de ellos para sacarlos de ahí. Amén. Y también está diciendo que en ese momento se hizo un pacto. Un pacto. Pero aquí está haciendo el profeta Jeremías, aquí escribió que en los postreros días más adelante, dice, he aquí vienen días en los que haré un nuevo pacto, pero dice que no va a ser un pacto como en ese tiempo, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Dice, fíjense, dice, ¿por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Dice, ellos invalidaron mi pacto. Es como cuando dice una persona, no, ¿sabes qué? Están haciendo un testamento. No, a mí no me pongan ahí, porque yo no soy hijo tuyo. Así le hicieron, hermano. No. Yo no soy tu esposa, dijo el pueblo de Israel. Porque aquí está diciendo así el Señor.
aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el pueblo de Israel se buscó otro marido. Traicionaron al Señor. Se fueron en pos de otros dioses, dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Son palabras proféticas, mis hermanos y mis hermanas. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y eso cómo pasará, mis hermanos y mis hermanas? Nomás así porque sí. Nomás así porque sí. Sí te perdono y ya. La justicia del Señor se tiene que satisfacer. Ahí es, hermanos, y ahí está escondido en estas palabras cómo el Señor Jesucristo fue enviado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, dice, el Señor de los ejércitos es su nombre. Aquí el Señor está afirmando, hermanos. Está poniendo su firma aquí el Señor. Dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Eternamente. El Señor le pone firma, hermanos. Cuando faltaren algunas de estas leyes físicas, si el sol ya no está ni la luna. Aquí dice que hay leyes de la luna y de las estrellas. Si algo de esto falta, mi hermano, mi hermana, no va a haber descendencia de Israel. Miren que se habla ahora de un eclipse. Es cierto, hermanos, es verdadero. El Señor puso al sol y la luna por señales para nosotros, hermano. Son señales para nosotros, para los hombres, para las mujeres. El Señor así lo estableció. No está por casualidad las estrellas en la tierra. Usted conoce lo que es una constelación. En la palabra habla acerca de unas de ellas. Se habla acerca de las Pléyades. Se habla acerca de la Osa Mayor, si no mal recuerdo, y la Osa Menor. Gracias, hermano. Hermanos, son estrellas que están a miles y miles y miles de kilómetros de aquí en la tierra, y nosotros las podemos ver cómo se mueven juntas. Pero lo más sorprendente, hermanos, lo más sorprendente es que entre ellas hay una separación de miles y miles y miles de kilómetros. Pero se mueven juntas, hermano. El sol, la luna y las estrellas son puestas por señal. Es algo asombroso, hermano. Y el hombre natural a veces ni siquiera voltea a ver arriba. Hoy, en estos días, hermanos, que yo considero que está mal lo que hace el hombre, hacen referencia al Señor Jesucristo. Hacen la famosa pasión de Cristo en Iztapalapa. Hacen como una obra de teatro. Está mal, hermanos, eso está mal. Pero por un lado nos recuerdan, hermanos, y queda de testimonio para toda la humanidad, para todo México por lo menos, que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. A mí me sorprende el asunto de los magos. Ellos buscaron, hermanos, la estrella del Señor.
Lo buscaron los que no lo deberían de buscar, unos magos, hermano. Y no lo buscó su mismo pueblo al Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta profecía, hermanos, que acabamos de leer, de Jeremías 31, dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Dice aquí que por muchos, en Mateo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aleluya. La sangre del Señor por muchos se derramó, dice, para remisión de los pecados. ¿Y qué dice al final de la profecía, hermanos? Yo perdonaré. Dice, porque al versículo 34 al final, dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La sangre del Señor, mis hermanos y mis hermanas, el vino que nosotros vamos a probar, a tomar en la cena del Señor, es lo que representa un contrato que está usted haciendo con el Señor. Son dos cosas, hermano, importantes: el pan, que ya lo vimos, y ahora la sangre. Cuando usted bebe la sangre, que es el vino, hermano, que vamos a tomar, usted haciendo perdón, que es la sangre del Señor. Usted, mi hermano y mi hermana, está haciendo un pacto con Dios. ¿Sí sabe de la seriedad de lo que estamos hablando? Un pacto con Dios. Ahora, dice aquí que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabe lo que es una remisión? La palabra remisión, mis hermanos y mis hermanas, quiere decir libertad, que se hace libre algo, se libera, se exonera, se exime. Quiere decir, para que la sangre, hermanos, del nuevo pacto, es para que usted sea libre. Ahora, no me vaya usted a decir, como los fariseos: si yo nunca he sido esclavo de nadie. No me voy a decir así, mi hermano, mi hermana. O si me va a decir así: yo no tengo cadenas, no soy esclavo. Para libertad a muchos del pecado. Del pecado, la remisión, dice aquí, de los pecados. El Señor nos vino a ser libre de los pecados. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan, capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8. ¿Qué es la sangre, hermanos? ¿Qué es el vino, perdón? Es la respuesta. ¿Qué es el vino, hermanos, de la mesa del Señor? La sangre. Sangre del pacto. ¿Y qué es el pacto, hermanos? Es como un testamento, hermanos. Es como un testamento. La sangre se tiene que derramar. ¿Y por qué se derramó la sangre, hermanos? ¿Para qué se derramó la sangre? Para la libertad de los pecados. Gracias, hermano. Juan capítulo 8, ¿estamos ahí? Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los que habían creído en él, hermanos. No a todos. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted ha permanecido en la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo se permanece en el Señor? En obediencia.
poniendo por obra la palabra de Dios. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. ¿No es lo mismo, hermanos, acerca de la sangre del Señor, que nos dará libertad de los pecados? Usted se está comprometiendo, hermano y mi hermana, se está comprometiendo con el Señor para ya no pecar más. ¿Sí se da cuenta de eso? Aleluya. He ahí la importancia y la seriedad del asunto. No vaya a pensar usted, mi hermano y mi hermana, que yo le quiero meter miedo. No, de ninguna manera. Pero es muy importante que usted conozca esto. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Fíjense. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y continúa el Señor, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dice, el Hijo sí queda para siempre. Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Esclavo o hijo? Hijo, ¿verdad? Que gracias, hermana, por tu respuesta. Hijos. ¿De qué? Hijos de Dios. ¿Y los esclavos qué son? Esclavos del pecado, de la muerte. Dice el Señor que Él vino aquí a la tierra, y si lo conocemos a Él, vamos a tener vida eterna. Vida eterna. Él vino a darnos libertad, hermanos. Pero nosotros nos tenemos que comprometer con Él a ya no pecar más. Eso que vamos a tomar, hermanos, el vino representa la sangre del Señor. ¿Qué más es la sangre, mis hermanos y mis hermanas? Según el asunto del origen, hermano, donde viene la cena del Señor, la sangre, dice, va a ser por señal. La sangre es señal, mis hermanos y mis hermanas. Lo que nosotros vamos a tomar es también una señal, una marca que vamos a tener de ya no pecar más. Dice que la palabra de Dios va a estar en nuestra mente, adentro. Al pueblo del linaje de Abraham se le decían que se las pusieran aquí en su frente, pero afuera aquí en su frente. El Señor les dio muchos mandamientos, pero ahora nosotros, hermanos, va a estar aquí adentro, dentro de nosotros, en las tablas de nuestro corazón. Vamos a ir a Juan, mis hermanos y mis hermanas. Usted dijo, ¿verdad? Ustedes dijeron, vamos a permanecer aquí, hermanos, un momento más. Dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, se está haciendo referencia, hermanos, al Señor Jesucristo. Si el Señor nos libertara, hermanos, seremos verdaderamente libres. ¿Usted se quiere sentir verdaderamente libre? ¿Qué lo ata? ¿Qué lo tiene atado? ¿En su cuerpo? ¿En su mente? ¿En su corazón? ¿En su carne? ¿Qué lo tiene atado, mi hermano y mi hermana? Dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo el Señor cómo eso se va a cumplir? Permaneciendo en el Señor, haciéndose discípulo del Señor, es como lo vamos a conocer. Decía el Señor, esta es la voluntad del Padre, que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, Jesucristo, a Él mismo. Y esa es la vida eterna.
Ahora, te repito la pregunta. ¿Usted quiere ser esclavo o quiere ser hijo? Esto tiene relación con la sangre, hermanos. Yo escuché que alguien dijo hijo. Aquí mismo en Juan, hermanos, vamos a irnos al capítulo 1. Vamos a regresarnos un poquito. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice el Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted tiene duda si es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Puede haber, hermanos. Puede haber. No se trata siempre, mi hermano y mi hermana, de demostrarle a los hombres fortaleza, hermanos. Si usted tiene duda, escudriñe esta parte de la Escritura. Pídele al Señor que le dé entendimiento y que su poder descienda. Mire cómo dice aquí: a lo suyo vino, versículo 11. A lo suyo, de lo que él era dueño. Él vino a Israel, su pueblo de él. Él es el dueño, mi hermano y mi hermana, de esa nación. A lo suyo vino, dice. Y los suyos, ahora está hablando de las personas. Los suyos, los israelitas, los sumos sacerdotes, todos los israelitas, dice, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, hermano. Los sacerdotes fueron los que conspiraron para que Jesucristo fuera crucificado en la cruz. Dice: mas a todos los que le recibieron. Esta es la primera condición, hermanos, para convertirse en hijo de Dios. Y no la pongo yo, hermanos. Yo no le puedo firmar ningún papel que diga: yo, Rodolfo, por la autoridad que tengo, le doy derecho de hacerse hijo de Dios. No, hermanos, yo no puedo hacer eso. De ninguna manera. Pero la primera condición aquí está y la pone el Señor. Mas a todos los que le recibieron. Uno. ¿Y cómo le debe de recibir usted al Señor? ¿Sabe? ¿Cómo le debe de recibir al Señor? Como el pueblo de Dios le debió de haber recibido. ¿Con qué cualidad, con qué atributo vino el Señor aquí a la tierra? Él era el rey de Israel. Es el rey de Israel. El rey de los judíos. Entonces se tiene que recibir al Señor como lo que es. Como un rey. No le vaya a decir Diosito. Es un Dios grande, hermano. Al Señor se le tiene que recibir con mucha reverencia. Con mucha prudencia, hermanos. Miren, hermanos, que a veces vamos ante alguna autoridad y andamos así, encorvándonos. Y con el Señor no lo queremos hacer. Cuando nosotros oramos, estamos yendo a la presencia del Señor, debemos hacerlo con mucho respeto. Con mucho respeto, porque Él es un rey. Así vino aquí a la tierra, hermanos. Y los magos de aquel tiempo dieron testimonio, los que lo buscaron. Vinieron buscando al rey de los judíos. Y Herodes los quiso engañar, diciéndoles: díganme dónde está para yo también irle a adorar. Ellos sabían, hermanos, que Él venía como rey aquí en la tierra, por las profecías de su palabra. Pero también ellos sabían, mis hermanos y mis hermanas, que venía, pero sabían lo que Él era, Él es Dios. Gloria a Dios. Él no dejaba de ser Dios mismo también. Y ellos lo conocían. Mas a todos los que le recibieron, ya usted sabe cómo debe recibir al Señor, como un rey. Un rey, hermanos, es un gobernador. Dice: a los que creen en su nombre. La segunda condición, mi hermano y mi hermana. En su nombre. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el que iba a derramar su sangre por nosotros. Tiene que creer en Él, en lo que Él es, Dios mismo.
Tiene que recibirle como rey, como gobernador. Pero también tiene que creer en su nombre. En lo que Él es ahora, lo que fue en aquel tiempo. Y en lo que no creyeron muchos de los israelitas de aquel lugar. No creían que era Dios. Estaban buscando el momento, nada más para decir, mira, está blasfemando, se está haciendo igual a Dios, porque dice que es hijo de Dios. Menos que eso, hermana, menos que eso. Lo tomaban como un loco, como un endemoniado, imagínense. Así le dijeron. Demonio tiene. Demonio tiene. Echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios que tiene dentro. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, descendió desde el cielo. Trajo para nosotros sabiduría que viene del cielo, conocimiento sobre las leyes espirituales, mis hermanos y mis hermanas. La palabra de Dios, esto que tenemos en nuestras manos, no cambia, hermanos. En ningún momento cambia. Pero yo le aseguro, hermanos, que lo que tenemos nosotros aquí, hermanos, no está completo. Aleluya. Nos falta. Pero también le aseguro, mi hermano y mi hermana, que tenemos lo suficiente para llegar al reino de los cielos. Miren, hermanos, estos cuantos versículos. Con eso ya tenemos entrada. Recibir al Señor como Rey, como Gobernador, pero también creer en Él como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías, también como el pago por nuestros pecados. ¿Usted puede creer eso, mi hermano y mi hermana? Son dos condiciones para convertirse en hijo de Dios. Y acuérdense, hermanos, el hijo sí permanece para siempre, pero el esclavo no. El esclavo del pecado no va a permanecer para siempre. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿qué quiere ser usted? ¿Un esclavo o un hijo? Hijo. Bueno, sabe ya, o hija, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Sabe ya cómo convertirse en hijo o en hija de Dios? Amén, aleluya. Recibiendo al Señor Como lo que es un rey. como un rey. Como un gobernante. Y también, ¿qué más? Y creer en Él, en su nombre, en lo que Él es, Dios mismo. Vamos a ir ahora, mis hermanos y mis hermanas, a Lucas. Para atrás. Lucas 22, 19. Lucas 22, versículo 19. Usted dijo, mi hermano y mi hermana, que quería, si no es que ya es, ¿verdad? Yo sé que muchos ya son hijos de Dios. Ahora vamos a ver si es cierto, mis hermanos y mis hermanas. Porque dice aquí la Escritura, hermanos, a todos los que le recibieron. Y también a los que creen en su nombre, en nombre del Hijo de Dios. Dice, se les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Se les dio el derecho, hermanos, de convertirse en hijos de Dios a todo aquel que cree y le recibe. Se le da poder de hacerse hijo de Dios. ¿Usted ya creyó? ¿Verdad? ¿Cree en el Señor? Usted ya le recibió como gobernador. Ahora vamos a ver. Mandamiento del Señor, hermanos. Lucas 22, versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, estamos en la cena del Señor, hermanos, pero en el libro de Lucas dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ese versículo lo leímos en el mensaje pasado, hermanos. Pero he aquí, mandamiento del Señor dice, haced esto en memoria de mí. Amén. Ahora, todos los que son hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, y esto es un punto importante, tienen que participar de la cena del Señor. Todo aquel que es hijo de Dios.
Miren, mis hermanos y mis hermanas. Hubo en el tiempo antiguo, y me refiero a la Pascua, se instituyó un tipo de ceremonia, de la misma Pascua. Y ahí dice, hermanos, las reglas también. No leímos más en aquel momento, pero hay un punto importante donde dice que los extraños no deben de participar de la Pascua. Creo que es por ahí del Éxodo 12, en el versículo 44 aproximadamente, que los extraños no deben de participar de la Pascua. De igual manera, mis hermanos y mis hermanas, los esclavos no deben de participar de la cena del Señor. Dice aquí, haced esto en memoria de mí. Los que están participando aquí, mis hermanos y mis hermanas, son los discípulos del Señor. Se da cuenta cómo la palabra de Dios se entrelaza entre sí. Y vamos a una parte y regresamos y corresponde, concorda una con otra, mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Que es un discípulo del Señor. Cuando vimos en Juan, capítulo 6, mis hermanos y mis hermanas, acerca del hijo y el esclavo, empezamos el pasaje con los discípulos. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, y el esclavo no permanece en casa para siempre, pero el hijo sí. Se refiere a nosotros como hijos. Y cuando dice, si el hijo os libertare, cuando dice hijo ahí en esa parte se está refiriendo al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres, mis hermanos y mis hermanas. Usted no va a tener ninguna duda en su corazón y va a tener total certeza de su destino eterno. Pero acuérdense, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, en obediencia al Señor. Si no, no somos sus discípulos. Si no somos sus discípulos, no podemos participar de la cena del Señor. Esto no es como los católicos, mis hermanos y mis hermanas, que todos los domingos les dan una hostia. Imagínense, hermanos, qué están haciendo. Y vamos a ver, hermanos, las amonestaciones de la cena del Señor son las advertencias. Todavía no entramos ahí, pero ya el Señor nos va advirtiendo, mis hermanos y mis hermanas. Acuérdense, mandamiento del Señor: todo aquel que dice que es hijo de Dios tiene que participar de la cena del Señor. No puede decir, no, yo no voy a participar. Si usted no participa de la cena del Señor, ¿cómo usted cree que usted mismo se está constituyendo? ¿Qué se está haciendo a usted mismo? ¿En qué se convierte usted al no participar de la cena del Señor? Un esclavo del pecado. En un esclavo del pecado, así es. Esclavo de ya deja de ser hijo. Ay, no, yo no quiero participar de la cena del Señor porque tengo que dejar de pecar. Así es, hermano. Aunque usted no diga así con su boca, eso es. Todo aquel que no participa de la cena del Señor es esclavo del pecado y no va a permanecer para siempre. Quiere decir que no va a tener vida eterna. Y solamente hay un lugar donde va a haber vida eterna: con el Señor. En el reino de los cielos. En el lugar de condenación, mi hermano y mi hermana, hay un momento en el que todo va a ser destruido. Y dice que el último, la Escritura, que el último enemigo de Dios en ser destruido va a ser la muerte. Hasta la muerte también va a ser destruida, es un espíritu. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, a Juan capítulo 13. ¿Les quedó claro que es mandamiento del Señor? Que se tiene que hacer. Si usted no lo quiere hacer, ¿en qué se convierte? ¿En un hijo favorito del Señor? No, en esclavo del pecado. ¿Se da cuenta, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo es que no soy yo, hermanos? Sino es la palabra de Dios que se predica sola. Es el Señor, mi hermano y mi hermana, que le está hablando a usted
a su mente, a su corazón. Es el Espíritu Santo que está aquí, que le está convenciendo. Yo no me tengo que esforzar por convencerle a usted, de ninguna manera. Miren que ni siquiera lo intento. Mi trabajo, hermanos, es traer esto, la palabra de Dios. Aleluya. Me gustaría mucho que todos ustedes fueran convencidos por el Señor. Gloria a Dios, amén. Pero para eso usted lo tiene que aceptar, cada uno de ustedes. Yo no convenzo a nadie, hermanos, lo hace el Señor. Ahora, falta que usted lo acepte, porque puede estar convencido del pecado, pero también puede ser el caso que usted no quiera dejar de pecar. Juan capítulo 13, versículo número 12, mis hermanos y mis hermanas. Les quedó claro el asunto del vino. ¿Qué es el vino? La sangre del Señor. Amén, aleluya. Es una señal, hermanos, para los hijos de Dios, nosotros, que se comprometen con el Señor a ya no pecar más. ¿Creen que es verdad lo que les comparto, hermanos, o no? Amén. 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 Gloria a Dios. Es la señal del nuevo pacto con nosotros. El Señor nos perdona de nuestros pecados, pero también nosotros nos comprometemos con el Señor a ya no pecar más. Y si llegáramos a pecar, hermanos, imagínense, si llegamos a pecar, así como el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, invalidamos el pacto de Dios y dejamos de ser hijos y nos convertimos en esclavos. Pero acuérdense que está Jesucristo el justo, el cual nos justifica a nosotros por medio de su conocimiento de Él. De Él. Pero mire, mi hermano, mi hermana, no vaya usted a decir en su mente, voy a pecar, como quiera Dios me perdona. Usted, si llegara a caer, tiene que volver a comparecer delante del Señor Jesucristo, porque Él es el que da la justificación y Él fue el que entregó su cuerpo y su sangre. Tiene que venir otra vez delante del Señor Jesús, porque Él es el que le va a dar la justificación para con el Padre, para que usted y yo y todo hombre esté en paz con Dios. Y así dijo el Señor: mi paz os dejo y mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Ahorita en el mundo, hermanos, hay paz, de relajación, masajes aquí en los hombros, en la cabeza. Les ponen aromas que relajan. Esa es la paz del mundo, hermanos. Los que están durmiendo. Dice el Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy. La verdadera paz del Señor, hermanos, es estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios, hermanos. Amén, aleluya. Es lo que hablábamos hace un momento en los agradecimientos que compartí. Estar a cuentas con Dios es no tener pecado en nuestra vida. El Señor Jesucristo nos limpia con su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces ahora sí, hermanos, el Señor dice, si nosotros somos temerosos del Señor y hacemos su voluntad, que el Señor nos va a escuchar. Porque así está escrito en su palabra, mis hermanos y mis hermanas. Juan 13, versículo número 12 dice, así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor está hablando. Ya el Señor se había parado y le había lavado los pies a sus discípulos, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, fíjense, maestro y señor, dice el Señor, y decís bien, porque lo soy, dice. Está hablando el Señor Jesucristo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor
que el que le envió. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Acuérdense, hermanos. Acabamos de ver hace un momento que es mandamiento del Señor para los hijos de Dios. Nosotros no podemos obligar, hermanos. No podemos obligar a alguien del mundo a participar de la cena del Señor. No le vamos a andar metiendo a fuerzas el pan en la boca y haciéndole tragar el vino a la fuerza, hermanos, a alguien del mundo. Tenga cuidado usted de hacerlo, hermano. No vaya a permitir ni a forzar a nadie a participar de la cena del Señor. Alguien que no es digno del Señor. Vamos a ver las consecuencias más adelante. Cosas terribles, quizás mañana, si el Señor nos permite. Es mandamiento del Señor para los hijos de Dios. Y ahora el Señor nos dice, en esta parte de la Escritura, hermanos, después que le lavó los pies a sus discípulos, ustedes me decís, ustedes me dicen a mí, Señor, Maestro. Señor y Maestro. ¿O usted cómo le dice al Señor? ¿Cómo se refiere a Dios, mi hermano y mi hermana? Hay muchas formas en las que usted se puede referir al Señor. En el libro de Daniel se le conoce como el Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso, el Padre. David escribió, le dijo el Señor a mi Señor. El Señor Jesucristo. Dice, ustedes me dicen Señor y Maestro. El Señor vino aquí a ponernos ejemplo, dice aquí su palabra. Yo el Señor y Maestro, dice el Señor, les he puesto ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El Señor está haciendo referencia, hermanos, a su autoridad que tiene para con nosotros. Usted dice que es hijo de Dios. Usted dice que sí le recibió como rey, como su Señor. Dicen aquí, sí, te decimos Señor. Bueno, pues hagan lo que les digo. Hagan así como yo les puse el ejemplo, ustedes también lo tienen que hacer. Pero miren, hermanos, cómo termina el Señor este pasaje. Bueno, esta parte dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No basta, mi hermano y mi hermana. No basta nomás con que usted tenga la buena intención. Tiene que hacerlo. Tiene que ponerlo por obra. Así es como se da testimonio y se hace manifiesto en lo que usted ha creído, en su fe. Acuérdese, la fe sin obras, ¿qué es? Es viva, es muerta. La fe sin obras es muerta. Tiene que poner a trabajar su fe. Que sus manos y sus pies digan en lo que usted ha creído. No tanto su boca, mi hermano y mi hermana. No tanto su boca. Que sus manos, sus pies digan en lo que usted ha creído. Y mire que las manitas y los piecitos de ahí no sale sonido. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Que sus actos, mi hermano, tienen que dar testimonio de la fe o la confianza que usted tiene en el Señor Jesucristo. Así es esto, mi hermano, mi hermana. No crea usted que iba a ser de a gratis. Yo no quiero decir difícil o fácil, mi hermano, porque para unos es muy difícil. Pero el Señor dijo en su palabra, llevad mi yugo. ¿El yugo del Señor es difícil? ¿Es fácil el yugo del Señor? ¿Y la carga del Señor es pesada? Dice su palabra que es ligera, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no quiero hablar tanto de que es difícil o fácil, hermanos, porque depende mucho de usted, de mí. Esto es individual, de cuánto usted se disponga a poner por obra la palabra de Dios. Si usted no se dispone, hermano, se le va a hacer difícil. Pero si usted está disponiendo, hermanos, se le va a hacer fácil. Pero aquí lo importante del pasaje, hermanos,
Es lo que dice el Señor. Bienaventurados seréis si las hicieres. Si lo haces, vas a ser bendecido de parte de Dios. Así es, hermano. Cuando usted empieza a caminar en el camino que el Señor le está marcando por donde tiene que ir, el Señor, hermanos, va delante de nosotros. Va a llegar un punto en el que el Señor le va a empezar a abrir todas las puertas. Si hay ramas con espinas, el Señor las va a ir empezando a quitar para que usted pueda pasar. Así pasó, hermanos, con todos nosotros cuando nos acercamos al Señor. ¿O no? Al principio, regularmente, el cuerpo en el cual nosotros vivimos, hermanos, estamos aquí adentro, la carne no quiere venir a buscar al Señor. Yo doy testimonio de eso, hermanos. Yo a veces venía aquí a la iglesia una vez al mes o una vez cada 3 meses. Poco a poco el Señor me fue trayendo. Poco a poco fui disponiendo mi corazón. Y el Señor, mi hermano y mi hermana, se empezó a manifestar en mi vida, lo más importante. Me tardé mucho, hermanos. Pero si usted se dispone pronto y se pone a trabajar mucho, el Señor pronto le va a responder y mucho le va a pagar también. Vamos a ir a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Acuérdense, mi hermano, mi hermana, es mandamiento del Señor. Mandamiento del Señor Jesucristo. Y el Señor tiene autoridad, hermano, porque Él es el Señor y Él es el Maestro también. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice el Señor en su palabra. ¿Por qué el Señor, hermanos? Están en rojo, el Señor Jesucristo está hablando aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, ¿y no hacéis lo que yo digo? Pregunta el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor? Pero no haces lo que yo te digo. El Señor está preguntando, hermanos. Dice el Señor, todo aquel que viene a mí, fíjense, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel, primero, hermanos, que viene a mí. ¿Quién vino al Señor hoy? Todos ustedes, hermanos, que están aquí. Y todos aquellos que están escuchando este mensaje. Todo aquel que viene a mí, primero, y oye mis palabras. Miren, hermanos, que para este punto, hermanos, no sé cuánto llevamos de mensaje. Llevamos ya 53 minutos, hermanos, de palabra, casi 1 hora. Para este punto, hermanos, ya pasó mucho tiempo. Y si usted sigue escuchando al Señor, se cumple esto. Y oye mis palabras, ahora lo más importante, hermano, y las hace. Cuando usted saliendo de aquí, hermanos, llega a su casa con su semejante, pone por obra las palabras de Dios. Dice el Señor que Él nos indicará qué es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, fíjense, inundación, 1, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dice, el Señor agrega, mas el que oyó, miren, hermanos, muchos vienen al Señor. ¿Se acuerdan que les dije que eran 3 cosas? Venir al Señor. Ya estamos aquí, hermanos. Ya vinieron. 2. El que oye la palabra de Dios. Ya escucharon ustedes, hermanos. Ya la escucharon. Pero el 3 dice, mas el que oyó y no hizo. El 3. Porque el Señor empieza aquí. Hay todo aquel que oye. El que viene, oye, pero también el que hace la palabra de Dios, el que la pone por obra. Dice el 49, dice, mas aquel que oyó y no hizo. Dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En otro pasaje dice sobre la arena. Dice,
sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, hay algo inevitable. Va a venir la tormenta, va a venir la dificultad, la adversidad. Puede venir el enemigo, hermanos. Aunque seamos hijos de Dios, el enemigo pide permiso. No va a entrar, hermanos, si no tiene permiso. Va a venir la adversidad, un problema, algo muy difícil. Y dice aquí que va a dar con ímpetu, con fuerza, hermanos. Imagínense, hermanos, que un hombre así fuerte, grandote, pesado, hermanos, y fuerte, viene corriendo contra esta puerta. ¿Qué va a pasar, hermanos, contra esta puerta? Esta de aquí. O la tumba y se mete. Nosotros, hermanos, que no estamos tan fuertes físicamente, la podemos tumbar. Ahora imagínense que venga un río, hermanos, que se puede llevar a mucha gente, hermanos. Y da con ímpetu contra la casa, hermanos. ¿Qué pasa? Es grande la ruina, es destruido, hermanos. No importa, hermanos, cuánto usted trabaje, cuánto usted haga en el mundo, hermanos, o inclusive para el Señor, tiene que hacer la voluntad del Padre, del Señor. Dice, ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo soy, dice, porque no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué no ponen por obra mi mandamiento? Dice el Señor. Ahora, hermanos, si usted pone por obra la palabra de Dios, y este mandamiento muy grande, hermanos, que es participar de la cena del Señor, ya lo vimos mucho acerca, hermanos, en el pan. Muchos beneficios, hermanos, en el pan. ¿Qué va a pasar cuando venga la adversidad? Cuando venga el problema, inclusive cuando venga el enemigo y dé con ímpetu contra su casa. La casa va a prevalecer. Dice aquí, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo. Aleluya. Su casa, hermano, ¿sobre qué está fundado? ¿Sobre la tierra? ¿Sobre la arena? Tenemos aquí, hermanos, la verdad en nuestras manos. El Señor la puso a nuestra disposición. Esto, la palabra de Dios, a usted le puede dar seguridad completa. El Señor trató conmigo con respecto a ese asunto de la seguridad, hermanos. Yo tenía mucha inseguridad. Yo no sabía qué iba a pasar, inclusive cuando fuera ya mayor de edad, de una edad mayor. El Señor aquí, hermanos, nos da seguridad. Amén. Ahora, seguridad eterna también. Dice el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el asunto de la Pascua, acuérdense, la sangre es por señal. Si nosotros somos tintados con la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, y venga el acorneador, va a tenerse que brincarse para otro lado. Y si viene el enemigo a sembrar en usted mentira, ay, que me duele aquí, que me duele allá, usted va a tener autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para reprender cualquier cosa en su cuerpo, en su ser. Dios, aleluya. Y en el nombre del Señor se tiene que ir. Pero para que eso suceda, mi hermano, mi hermana, usted tiene que estar totalmente convencido y tener una seguridad muy grande usted. ¿Y cómo la va a obtener? Solamente por medio de la palabra de Dios. Usted ha creído en el Señor, le ha recibido y así convirtió en hijo. Y ahí vienen, hermanos, y ahí vienen todas las bendiciones de parte de Dios. A veces es un poquito duro, hermanos, cuando hablamos acerca de, como en este caso, de los mandamientos. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí. No le está diciendo, si quieres hazlo y si no quieres no lo hagas. Es un mandamiento del Señor. Haz esto para que te acuerdes de mí. Yo entregué mi cuerpo, dice el Señor, y mi sangre por ti y por tus pecados también.
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, mis hermanos y mis hermanas. Ya quedó claro el asunto de la autoridad del Señor. ¿Por qué tenemos que practicar el mandamiento del Señor? Aleluya. Mire que el Señor lo hace, hermanos, para nuestro mismo beneficio. Porque dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicieres. Vas a ser bendecido de parte de Dios. Si haces lo que el Señor nos puso por ejemplo. Ahora imagínense, hermano, el asunto de la cena del Señor. Va a ser parte del cuerpo de Cristo. Apocalipsis capítulo 21. Esa parte, hermanos, que acabamos de leer acerca del mandamiento, la autoridad del Señor, es porque uno no quiere practicar la cena del Señor, no quieren dejar de pecar. Hay advertencia, hermanos. Hay advertencia para aquel que no quiere dejar el pecado. Es esclavo. Va a pasar a condenación. El fin del pecado, hermanos, al último, es la muerte. Va a ser muerto. Y el Hijo, no. Los hijos de Dios van a permanecer para siempre. Ahora, Apocalipsis capítulo 21. Algunos tienen miedo, hermanos, de participar de la cena del Señor. Vamos a leer en el versículo 8. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos, así como los esclavos que son pecadores? Dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. Nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo, mucho menos de participar de la cena del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ¿usted cree que es casualidad, hermanos, que puso aquí cobardes e incrédulos juntos? El que no cree en el Señor, hermanos, ya está perdido. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Miren, hermanos, que es un pecado grave la mentira. Algunos dicen, ay, voy a echarme una mentirita piadosa. Voy a hablar mentira acerca del pastor. Imagínense, hermano, acerca de un siervo de Dios. Y no es que yo exalte mucho a nuestro hermano Fernando, pero usted, hermano, y mi hermana que me escucha, debe de tener cuidado de hablar contra los ministros del Señor. Dice el Señor en su palabra que sus ministros son como llamas de fuego. ¿Usted cree que va a poder tocar, hacer algo? Si está el fuego del Señor en el ministro, hermano, se va a quemar. Y mira, hermano, que no es un fuego como el que usted prende en su estufa, en su lumbre ahí con leña. Es el fuego vivo de Dios. Destruye todo. Un ejemplo, hermano, de lo que le estoy diciendo, lo encontramos en la historia del rey David. Cuando Saúl estaba persiguiendo, el rey Saúl estaba persiguiendo a David cuando todavía no era rey. Dice que Saúl fue ahí a hacer sus necesidades, a orinar en una cueva. Y ahí estaba David escondido en esa cueva. Entonces llega David y le corta una parte de sus vestidos, un pedacito. Y luego le dice, mira, estuviste en mis manos y te pude haber matado. Pero me libre el Señor de hacer algo en contra del ungido de Dios. Hermanos, aquel que miente es como si fuera un homicida. Dice aquí, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas tienen la misma condenación, hermanos. Dice que tendrán su parte. Cuando dice tendrán su parte, está diciendo que van a tener su pago en el lago de fuego. Su pago, hermanos, de lo que usted vivió aquí en la tierra. Ahí va a tener su pago, ahí en el infierno. Tenga cuidado con las mentiras. Cuando usted miente, se convierte en un homicida. Es lo que es. Y le digo homicida, hermano, porque
Cuando un hombre o una mujer, hermanos, mata a otro, a un semejante, se ve como algo sorprendente. No, ay, mira, un asesino. Tengan cuidado de él porque te puede matar. Lo mismo pasa con un mentiroso. Lo mismo pasa con un cobarde, con un incrédulo, mi hermano y mi hermana. Tienen el mismo pago, la misma condenación. El grado de maldad es el mismo. ¿Por qué tiene miedo el hombre y la mujer? Porque no confía en el Señor. Por eso tiene miedo. ¿Por qué? Porque es incrédulo, no ha creído en el Señor. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Al Señor le gusta que lo prueben, hermanos. No que lo tiente, que lo prueben. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, dice hermano aquí también. No vaya a pensar usted, hermano, por lo que usted hace, ya tiene derecho de fornicar. Dice los hechiceros, los idólatras, tendrán su parte, mi hermano y mi hermana. Nosotros como hijos de Dios, y el principal propósito de este pasaje, debemos de demostrarle al Señor que virtud. Virtud. Es un paso importante, hermanos, para llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando vimos la escalera del conocimiento del Señor? Lo que era la virtud. Actos heroicos. Actos heroicos, hermanos. Cuando usted pone por obra, en marcha, la fe que el Señor ha puesto en usted, usted se convierte como en un guerrero, hermanos, que se está levantando. Imagínense que están todos muertos y nada más usted se levanta con la espada del Espíritu en la mano, hermanos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y es lo que quiere el Señor, que se levanten. Vamos a ir por último, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y miren que todavía no estamos hablando de las amonestaciones, hermanos. Esto nomás es parte del mensaje de la cena del Señor. Y con esto terminamos, hermano. Hebreos capítulo 10. ¿Estamos ahí? Amén. Versículo 29. Acuérdense, hermano, usted tiene que demostrarle virtud al Señor. 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y que tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece, hermanos? El que pisoteare al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y que menospreciare la sangre del pacto. La sangre del Señor. Lo que está aquí diciendo el Señor, mis hermanos y mis hermanas, si usted ya se convirtió en hijo de Dios, si usted ya escuchó esto, hermanos, y usted dice, yo no quiero participar de la cena, está menospreciando el vino que dice el Señor, esto es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir, aquel que tuviere por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Dice aquí, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de la gracia. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, ¿usted cree que es casualidad que estas palabras fueron escritas aquí? ¿Quién es el que paga? Dice aquí el Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuál es el pago de los idólatras, de los fornicarios? ¿Cuál es el pago de los incrédulos y los cobardes? ¿Cuál es el pago, hermanos? Infierno. El infierno, El agua sobre el fuego. la muerte segunda. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, mis hermanos y mis hermanas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, empezó a predicar. ¿Qué empezó a predicar, hermanos? Palabra. Arrepentimiento. Empezó a predicar, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también lo hizo, hermanos. Antes que el Señor, en ese tiempo. Cuando vino el Señor, empezó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. La presencia del Señor Jesucristo en ese lugar, hermanos, era la señal. Él es el Rey, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor. Ahora, hermanos, cuando el reino venga, se va a cumplir esta parte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso dice el Señor, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. En tanto que está cercano. Cuando se está acercando, hermanos. Cuando está aquí, cuando el Señor venga, ya va a ser demasiado tarde para muchos. Ya no. Ya el tiempo se va a acabar. Así que busquemos al Señor, mis hermanos y mis hermanas, mientras lo podamos buscar. Mientras haya oportunidad para buscar al Señor. Vamos a buscarlo, mis hermanos y mis hermanas. Con esto terminamos acerca de la cena del Señor. Vimos muchas cosas, hermanos. Acerca del pan, en el mensaje pasado fue muy extenso. Y hoy, hermanos, no sé si tanto, ¿verdad? Pero vimos también muchas cosas. No sé si fue muy extenso, hermanos, pero sí que vimos muchas cosas. Acerca del vino, hermanos, y acerca del final de este mensaje. Si el Señor nos permite, hermanos, el día de mañana vamos a hablar acerca de las amonestaciones. Muy importante también, hermanos. Cuando decimos amonestaciones, estamos diciendo que son advertencias. Y mire, hermanos, que en estos dos mensajes que se han predicado, ya el Señor nos advirtió mucho, hermanos. Es un asunto serio en el cual nosotros nos vamos a involucrar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas, para